Amigos, sean bienvenidos a este primer programa especial sobre las actividades del Festival Cultura UNAM. Hablaremos de música y ópera y de las primeras actividades de este festival. Estarán con nosotros Gerardo Kleinburg, Juliana Fessler y Marcelo Lombardero. No dejen de consultar nuestra cartelera en la página de internet del festival que aparece aquí en pantalla. En un momento más regresamos. Y estamos ya en este primer bloque de este primer programa especial sobre el Festival Cultura UNAM. Y bueno, pues en esta primera oportunidad tenemos este diálogo con Gerardo Kleinburg, quien no necesita presentación, amplio conocedor de la escena operística nacional e internacional. Y bueno, pues justamente también como coordinador de programación en este festival. Tenemos dos invitados excepcionales, me parece, y creo que es una ocasión muy inusitada, relevante, por otro lado, de tener justamente en un mismo festival, en un espacio de tiempo tan corto, a dos figuras mexicanas internacionales, Rolando Villazón y Arturo Chacón. Platícanos un poco sobre qué significa hoy tener un concierto, un recital de Rolando Villazón con el programa que nos va a ofrecer en esta edición del Festival de Cultura UNAM. Gracias, Juan. Como bien dices, es algo singular, no solamente para nuestro país, que dos figuras de esta talla se presenten de una manera contigua, si podemos llamarla así, es excepcional. Tener a Rolando Villazón aquí en la UNAM, en la Sala Netzahualcóyotl, es además marcar el retorno de una estrella mexicana, de un mexicano que más allá de ser el gran cantante que es, ha logrado conquistar todas las cimas de la cordillera e incluso montañas que no estaban aparentemente en esa cordillera. Es tener a un cantante de ópera de élite, es tener a un director de escena, es tener al director de la Asociación Mozartiana Salzburguesa, tener también al director de la Semana Mozart, es tener a un novelista, es tener a un filántropo que ayuda a niños en situaciones vulnerables, en hospitales, es tener un conductor de televisión, de radio en francés, en alemán. Es todo eso, pero es sobre todo tener a un mexicano que nos muestra, valga la frase, que sí se puede, que todo eso es posible para un mexicano, para un chico que nació en ciudad satélite, en una familia de clase media y que ha llegado hasta ese lugar. Y el repertorio que en esta ocasión marca además su retorno a la Ciudad de México después de 14, 15 años de no cantar en la ciudad. Eh, ¿Qué nos dice, digamos, en este momento de su trayectoria musical? ¿Qué nos expresa con este repertorio? Es un programa que literalmente rinde un homenaje a la canzone italiana, a la canción arte, a estas obras vocales que grandes compositores desde el Renacimiento, el Barroco, el Romanticismo italiano, y ahí están todos esos nombres, estas obras que hacen no para el escenario operístico, basadas en poesía muy específica y que nos dice que vamos a poder atestiguar no solamente una demostración vocal, sino una demostración expresiva. Este repertorio no solo hay que cantarlo, hay que decirlo. Y Rolando es un comunicador sin igual. Eso es lo que podemos esperar específicamente, un acto de comunicación y empatía entre un individuo, entre Ángel Rodríguez, su pianista, y las 2,000 personas que van a abarrotar la sala. El arte del bel canto. En ese sentido, hay una diversidad también en lo que ahí se va a cantar, que de alguna forma también hay un recorrido, me parece, de las distintas tesituras o los distintos momentos vocales que hoy
Rolando, perdón, vive y que también pues dan cuenta de su trayectoria en un sentido. Tienes toda la razón. Rolando empezó con el repertorio pucciniano, verdiano, que estará representado por canciones, y hoy se ha acercado mucho más, por ejemplo, al repertorio barroco o al repertorio renacentista, Monteverdi, Cavalli, todos ellos. Así es que sí, es un retrato también de su carrera. Y bueno, por otro lado, unos días después, el 29 de septiembre, con un formato distinto orquestal, con la Orquesta Juvenil Eduardo Mata, tendremos también la presencia de Arturo Chacón, un cantante, un tenor mexicano extraordinario, haciendo una gala Puccini. También recreando, digamos, el universo pucciniano, no solamente con música de este compositor, sino con música de lo que alrededor de la figura de Puccini ocurría. Absolutamente. Es otra situación particularmente afortunada. Arturo es hoy muy probablemente el más destacado tenor en su tesitura exacta en el mundo. Está en el apogeo, en el cenit de sus facultades, y el concierto que va a ser orquestal, como bien dices, va a ser muy impresionante porque Arturo se lanza en un tour de force con 9, 10 arias en un solo programa, lo cual es temerario y muestra la seguridad que tiene. Además de todo ello, tendremos a alguien que hoy está entre los últimos finalistas, ya la lista más corta de finalistas para recibir el International Opera Award como mejor cantante de ópera del mundo. Eso no es poco y las posibilidades de Arturo son realmente muy altas de ganarlo. Eso es algo muy significativo, o sea, podríamos decir, creo que muchos tenores mexicanos han hecho los escenarios en una de las, digamos, muestras, vaya, hay una tradición en los cantantes mexicanos y llegar a esas alturas, a esos límites, bueno, quizá los que no están muy familiarizados con esto, pues es llegar a un nivel de élite, de primer nivel. Y con una competencia bárbara. Hay decenas y decenas y decenas de miles de cantantes en el mundo. Estar entre los 4 o 5 nominados a este premio es realmente muy, muy importante. ¿Cuáles dirías que son las características de un tenor como Arturo Chacón hoy? Hoy, Arturo tiene una voz muy bella. Él empezó como barítono. Ramón Vargas, entre otros maestros, lo persuadió de seguir el sendero de tenor. Es, por lo tanto, un hombre con un timbre robusto, con un timbre oscuro, que tiene una particularidad que es la más atractiva que puede tener un cantante: agudos expansivos. Un cantante que al subir a la zona aguda, su sonido se expande, se hace mucho más luminoso y solar, y eso es casi adictivo. Y una capacidad interpretativa. Absolutamente. Sí. Una capacidad de comunicación enorme también. ¿Y qué ha pasado justamente con los tenores mexicanos que hay una escuela? O sea, ¿cómo podrías dar cuenta de todo ese éxito a lo largo de tantos años? Y bueno, pues es una cantera que sigue y sigue. Podemos nombrar muchos más. Seguramente tú podrías darnos cuenta de dónde viene esa cantera y hacia dónde va, cuáles son los exponentes jóvenes. Este fenómeno de los tenores mexicanos, yo se los he preguntado en privado y en público a todos ellos, y hay muchas respuestas. Hay una que puede tener que ver con la genética, hay otra que tiene que ver con el idioma español y la manera en la que los mexicanos hablamos, que dicen influye, y hay una que casi todo el mundo, en la que todos concuerdan: la música vernácula, la música ranchera, la música popular mexicana. Se tiene que cantar con voz, no te puedes hacer tonto, tienes que salir a meterle con todo, y ahí está de alguna manera esa simiente que deviene esta realidad canora operística. Pues vaya, creo que tenemos ahí de frente un momento interesante a lo largo del festival, en los inicios del festival, de acudir a estas dos propuestas que me parece son de primer nivel y de una oportunidad también para deleitar pues el gusto de los melómanos, por supuesto, en un sentido, y también atestiguar algo inusual, este hecho de tener a dos fenómenos musicales mexicanos de renombre y talla internacional. Yo creo que además muestra el poder de convocatoria de la universidad y el prestigio de esta institución ante artistas de esta talla que confían en nosotros, confían en este lugar y vienen a hacer esta maravilla. Pues hay mucho más que iremos explorando a lo largo del programa en cuanto al arte lírico. Hoy con Gerardo platicamos de dos ocasiones importantes, memorables. Vamos a una pausa y continuamos más adelante en el siguiente segmento. Muchas gracias, Gerardo. Gracias por estar aquí.
estamos ya de regreso en este segundo bloque, en donde pues tenemos como invitada a Juliana Fessler, directora de escena, y justamente vamos a hablar de una de las propuestas también dentro del festival de Sueño de una noche de verano con la OFUNAM. Es una reposición, Juliana, después de 14, 15 años quizá. Sí, la primera vez se hizo en 2010 por una iniciativa de Danza UNAM, Teatro UNAM y Música UNAM, que querían producir algo todos juntos y decidieron hacer Sueño de una noche de verano con toda la música de Mendelssohn. Toda la música incidental, el melodrama y además todas las piezas importantes como la marcha nupcial que le escribió Mendelssohn para la boda de Teseo e Hipólita, ¿no? Eso es algo que nunca sabemos y de repente lo descubrimos, ¿no? En esta fiesta, en esta noche eterna de Sueño de una noche de verano. Que además, bueno, en la puesta original hay una evocación a Ensayo de Orquesta de Fellini, ¿no? Sí, es una referencia importante. Y bueno, hay una serie de actos, me parece de mucho interés, o sea, en términos de transdisciplina. Es una puesta en escena originalmente así se concibió. Hay bailarines, actores, orquesta, todo ocurre en el contexto de un ensayo de orquesta. Sí. Y a la vez, bueno, pues está justamente la trama de Sueño de una noche de verano de Shakespeare. Y la intención fue un poco hacer crear este universo donde en un mismo contexto que es el ensayo de orquesta, el entramado es de todos, ¿no? Es decir, no hay una separación, se intenta no generar una separación entre los instrumentistas y los actores o los bailarines y las cantantes, ¿no? Sino que es un drama que viven todos juntos y cada uno de las personas involucradas dentro de esta gran puesta en escena está viviendo un momento amoroso, una noche eterna del sueño, de toda la posibilidad de ser, de la libertad de escoger, ¿no? Te platicábamos antes de que una de las cosas más importantes dentro del Sueño de una noche de verano, que también es muy moderno, dentro de lo que es Shakespeare, ¿no? Que es él propone una enorme libertad de escoger. No, sí se revela contra el status quo cuando Hermia se niega a casarse con quien escoge su padre y desde ahí empieza una lucha de todas las personas involucradas por vivir como quiere vivir, no como te dejan vivir, ¿no? Que yo creo que ese es un apunte súper interesante para nuestros tiempos, en este momento donde estamos buscando la identidad tan profundamente, donde todos estamos como en esta búsqueda. En esta puesta en escena se vive así. Es un enorme melodrama, es muy cómico, pero también tiene su momento nostálgico, su momento de reflexión, su momento de estar perdido en el laberinto de la noche, del sueño, del deseo, y donde todo el mundo va pasando por este laberinto, va encontrando la luz del amanecer, ¿no? Para amanecer junto al amor, ¿no? De diferentes maneras, puedes amanecer, ¿no? Hay personas que eligen amanecer solas dentro de la puesta en escena. Y bueno, ahí hay una serie de lecturas nuevamente de los clásicos, ¿no? O sea, quiero decir, hay como distintas capas, distintos enfoques, y justamente a partir de esto quisiera preguntarte, una propuesta de hace 14, 15 años, que después de este tiempo tiene un nuevo montaje, hay una relectura, o sea, si de suyo el volver a los clásicos se hace con un punto de vista distinto en cada caso, según la época, ahora en una reposición, pues yo creo que hay un replanteamiento, un repensar un poco lo que ahí sucede. ¿Fue así el proceso? Sí, fue así el proceso. Hay muchas personas de las que hicieron la puesta original, están ahora, hay muchos cambios, porque pues, son 14 años después, los cuerpos no son los mismos y la puesta en escena es muy exigente. Y claro que el nuevo elenco nos ha exigido repensar muchas cosas y, por ejemplo, a partir del lenguaje, yo hice la adaptación y la traducción y entonces es un texto muy libre, pero sí nos encontramos con que hay ciertos tipos de relaciones, ciertas palabras que ya no podemos decir, ciertas alusiones a cuerpos, ¿no? Que ya no se pueden decir porque yo no creo que la justificación de, bueno, es una obra de su tiempo, no podemos normalizar una serie de conductas inadmisibles, ¿no? Entonces en los clásicos eso se vuelve muy difícil,
pero también al mismo tiempo es muy bonito el trabajo con los intérpretes de, bueno, yo ya no quiero decir esto, con Antonio Salinas ayer, ¿no? Ya no podemos decir esto. ¿Cómo lo decimos? Pues, ¿por qué no dices esto, esto y esto? Que es muy, no, y no por evadir la responsabilidad sociocultural de enunciar, ¿no? Alguna cosa que puede parecernos ahora body shaming o violenta, ¿no? Sino también por un respeto a la sociedad que están haciendo. Yo puedo tener 60 años, pero tengo que entender dónde vivo, ¿no? Y con quién vivo y quién es mi entorno. Y aprender todos los días a volver a enunciar las cosas desde otro lado. Eso yo estoy totalmente convencida de eso. Entonces ha sido súper bonito sentarnos con el elenco y decir, bueno, ahora esto sí, la verdad que es inadmisible. Hace 14 años ni lo notábamos. Y ahora esta violencia entre los amantes, hay 2 escenas que son francamente de una violencia que ahora no se puede poner en escena, cuando menos yo no lo haría. Entonces, ¿cómo transformamos? Porque el sentido del amor y del desamor tiene que permanecer, porque eso sí es algo actual. Todos nos peleamos y nos agarramos de la greña con nuestros novios, novias, ¿no? O lo que tengamos. Y entonces, ¿cómo se transforma a nivel del lenguaje, que es tan importante, todas estas relaciones? Y en ese sentido sí hay un replanteamiento sociocultural de la puesta en escena. Pero lo que permea es este homenaje a la vida, este homenaje al amor, la música que es fantástica, ¿no? Tiene momentos realmente muy emotivos. Y este pasaje hacia la luz desde la oscuridad del no saber quién soy, ¿no? Cuando despiertan todos, se preguntan todos, todes, hasta el director, hasta Sylvain, se va a preguntar, ¿estamos despiertos? Finalmente estamos despiertos y le preguntamos al público, ¿no? Entonces ahí hay un juego metateatral, metaescénico que es obviamente muy interesante y muy divertido para nosotros. Pues sin lugar a dudas creo que es una oportunidad muy pertinente, digamos, para justamente encontrar estas nuevas significaciones a cosas que dábamos por hecho y que justamente el arte vivo me parece tiene el gran reto de gestar estas como actualizaciones, estos replanteamientos, estas reconfiguraciones de los propios cánones que como creador puedes estar desarrollando. Pues esto es solamente una probadita para invitar a la audiencia a que nos acompañe justamente entre el 5 y el 6 de octubre. Son 2 funciones en la sala Nezahualcóyotl. La propuesta original fue hace 14 años en la sala Miguel Covarrubias. Ahora lo haremos en la sala Nezahualcóyotl. Así es que no se pierdan esta próxima propuesta y reposición de Sueño de una noche de verano. Te agradezco muchísimo, Juliana, estar por aquí. Y vamos a una pausa, volvemos al tercer segmento. Estamos de regreso en este tercer y último de nuestro primer programa especial sobre el Festival Cultura UNAM. Y nos acompaña ahora Marcelo Lombardero, un director de escena extraordinario, con una trayectoria muy impresionante. Gracias por estar aquí con nosotros, Marcelo. Y vamos a platicar justamente de esta otra ópera, Alerta de Tempestad, que bueno, pues es un estreno del compositor Georgi Apergis. Es un estreno en el continente americano y bueno, pues justamente muy honrados de que además de hacer la dirección escénica de esta pieza, Marcelo es el artista residente de esta tercera edición del Festival Cultura UNAM, en donde hay algunas otras cosas en las que vas a estar involucrado. Ahora hablamos sobre ello, pero bueno, yo quisiera abundar un poco. ¿Qué te has encontrado con esta puesta en escena de esta pieza tan particular? Bueno, en principio agradecido de estar en esta maravillosa institución haciendo un espectáculo distinto, moderno. A ver, es todo un desafío para un director de escena enfrentarse a este tipo de material. Habría que ahondar un poquito rápidamente de qué estamos hablando. Estamos hablando de una pieza, como tú dijiste, de Georgi Apergis, un compositor greco-francés, lo podríamos llamar, que ha ahondado en una forma de teatro musical muy propia, rompiendo un poco los esquemas y acercándose un poco a todas las teorías de teatro postdramático
que aparecieron, digamos, en juego a partir de la década del 60 y del 70. Y esta pieza en particular es una pieza que está armada bajo un criterio o un dogma, si quieres poderlo decir, en donde la interpretación forma parte de la dramaturgia. Con lo cual el director de escena tiene un trabajo más organizativo, de pauta de interpretación que de dirección en sí. En lo personal es un reto muy interesante porque tengo que dejar de dirigir de alguna manera para organizar una improvisación reglada, en donde además juegan muchos elementos musicales, dramáticos y tecnológicos. Lo que plantea Apergis en esta obra es una suma de elementos de este tipo que de alguna manera se neutralicen unos con otros. Es un poco complicado explicarlo, y lo que más me interesó a mí, Apergis habla de las tempestades, es una obra que tiene textos de Melville, de Moby Dick, de Kafka, de Thomas de Quinsky, de Baudelaire, todo eso mezclado además con fonemas y idiomas inventados, pseudo-latínicos y demás, para expresar un estado emocional. Él habla de tempestades mentales. Y a partir de eso, bueno, el único aporte que creo que puedo hacer yo a la pieza es hablar a partir de nuestra modernidad y decir, bueno, sí, nosotros vivimos rodeados de esta tempestad mental, y ese ruido mental tiene que ver con nuestra forma de vida, moderna, con la pantalla, o con las pantallas, o con la cantidad de información que recibimos contradictoria y a veces, digamos, que nos llevan a decidir y a poner en tela de juicio lo que nosotros mismos pensamos. Entonces, todos estos elementos dramáticos, tecnológicos, vamos a tener cámaras en vivo, cámaras pregrabadas, proyecciones, monitores, electrónica en sí, un VJ y un ingeniero de sonido, ingeniero de música, una especie de DJ, diríamos, no, pero muy cercano a eso, interviniendo en esta música que además es una música absolutamente dramática, pensada para esa escena y para ese momento. Yo diría una música para sentir y para ver, no solamente para escuchar. Pues todo este proceso creativo, hace un momento hablábamos con Juliana Fessler, la reposición, este hecho al que te enfrentas, en donde improvisas, más bien ante un acto de improvisación organizada, como tú lo has mencionado, son los distintos aspectos, digamos, de la creación escénica, en este caso, que creo que le dan un especial enfoque y énfasis a este tipo de propuestas, una completamente contemporánea como la de George Apergis. Y hablando del formato, ¿hay alguna posibilidad justamente de que algunas otras personas del equipo creativo justo vivan esta experiencia como un atelier, digamos, para poder compartir parte de este conocimiento? Porque lo mismo va a pasar también con la otra intervención que tienes escénica como artista residente en el homenaje que se hace a Luigi Nono con el coro staccato una semana después. Sí, con un repertorio muy interesante que abarca, por supuesto, obras de Nono, obras muy importantes de Nono, con compositores que de alguna manera estaban alrededor de su vida, ¿no? Algunos exponentes de la escuela de Darmstadt, como Wolfgang Rihm, o compositores que estuvieron cerca del trabajo de Nono, como Salvatore Sciarrino, o contemporáneos como Berio. Sí, ahí, amén de la elección del repertorio, va a tener que ver más con una cuestión espacial y apenas visual de un concierto. Yo pensaba un poco mientras reflexionabas en Apergis, y claramente Apergis es un claro exponente de el IRCAM, ¿no? Y de alguna manera es quien soluciona aquel dilema que
el propio Boulez plantea allá por comienzos de la década del 50, cuando dice que el acto revolucionario más importante o más trascendental es quemar los teatros de ópera, ¿no? Bueno, después a Boulez le pasó un poco, ya sabemos, pero en este sentido Apergis yo creo que tomó eso de alguna manera y encontró en la crisis de la ópera, en esta crisis de la ópera, hablando de la ópera como institución, no como género, una forma de teatro musical propia. Y sobre todo lo más interesante, creo, de Apergis es esa idea de hacer un teatro musical vigente y comunitario. Esto quiere decir que el espectáculo se termina de construir con el público y a partir de él, y no espera un público pasivo, digamos, a la manera del teatro de ópera italiano, a la italiana, ¿no? Entonces, a mí en ese sentido esto me parece lo más interesante, porque en estos años en donde todavía seguimos repitiendo y retomando los temas del pasado y las óperas del pasado, en donde parece que el nuevo repertorio no llega a establecerse nunca en las casas de ópera, esta forma de teatro musical me parece trascendental porque va más allá del mero título de ópera, ¿no? Un título que además es un título incompleto e incorrecto para mí, porque ópera no significa nada más que obra, le falta la otra parte, in música, o sea, una obra dramática con música. Con lo cual el término teatro musical o Musiktheater, como le gustan a los alemanes, me parece el término correcto y esta es una pieza fundamental en ese sentido. Pues bueno, creo que hemos dejado aquí unos antecedentes muy, muy interesantes para que nuestra audiencia pueda acompañarnos justamente 27 y 28 de septiembre en el Foro Ibáñez de la Facultad de Filosofía y Letras. Marcelo, muchas gracias por estar con nosotros, por estar en el festival. Y con esto terminamos este primer programa especial sobre el Festival Cultura UNAM. Nos vemos en la segunda edición y hasta pronto. Gracias. Gracias.